Lo último que vimos en nuestro estudio bíblico fue acerca de la condenación que está ya predestinada para los apóstatas. Es natural entonces que a continuación Judas nos muestre con claridad cómo va a ser esa condenación, ese castigo que se ha establecido ya para los apóstatas. El pasaje bíblico que trata este tema se encuentra entre los versículos 5 a 7 del libro de Judas. Voy a leer este pasaje bíblico. Dice así: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En este pasaje bíblico, básicamente encontramos el recordatorio de Judas en cuanto al castigo de los apóstatas. Los lectores de la carta de Judas sabían muy bien cuál era el castigo para los apóstatas, pero lo estaban olvidando. Por esto, Judas les dice en la primera parte del versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Sí, los lectores estaban olvidando cosas importantes. Todos nosotros necesitamos ser recordados, por cuanto nosotros también somos olvidadizos. Por ejemplo, ¿recuerda usted lo que es un apóstata? Permítame recordárselo. Un apóstata es aquel que, conociendo la verdad, voluntariamente se aparta de la verdad. Un apóstata es un incrédulo que llega al momento mismo de tomar una decisión de recibir a Cristo como Salvador, pero inexplicablemente, en lugar de hacerlo, da la espalda a esa verdad. Podemos decir entonces que un apóstata no es lo mismo que un incrédulo. El incrédulo nunca ha escuchado la verdad del Evangelio, pero el apóstata sabe la verdad, pero en lugar de recibir a Cristo, da la espalda al Señor Jesucristo. Para mostrar la condenación que espera a los apóstatas, Judas en su libro pone sobre la mesa 3 eventos muy conocidos por los lectores de su carta, en los cuales se muestra el castigo para los apóstatas. Vamos a ver cuáles son estos 3 eventos. En primer lugar, el castigo por la desconfianza de los israelitas apóstatas. Allí en el versículo 5 a continuación dice: el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Este evento se relata en el Antiguo Testamento en el libro de Números, en los capítulos 13 y 14. Sería interesante que en algún momento que tenga un poquito más de tiempo, usted pueda mirar en detalle lo que dice Números 13 y 14 para que pueda contemplar cómo se dieron las cosas para que se manifiesten estos israelitas apóstatas. Pues lo que va a encontrar allí es que Dios libró o salvó al pueblo de Israel de una horrorosa esclavitud que por más de 4 siglos sufrieron en el imperio egipcio. Una vez que el pueblo salió de Egipto con la mano poderosa de Dios, el pueblo comenzó su marcha por el desierto, por un lugar que nadie conocía. No había carreteras, no había caminos, no había señales, absolutamente nada. Un desierto.
Y fue en esas circunstancias cuando el pueblo de Israel pudo ver con sus propios ojos el poder de Dios en acción. Fue el poder de Dios lo que abrió el Mar Rojo para que el pueblo pueda cruzar el mar en tierra seca. Fue el poder de Dios que les proveyó de agua en pleno desierto. Fue el poder de Dios que les proveyó de comida, el maná, en el desierto. También fue el poder de Dios que les trajo codornices para que el pueblo pueda comer carne. Fue el poder de Dios que les proveyó de una nube para que les acompañe durante el día y de una columna de fuego para que les acompañe en la noche. El pueblo pudo ser testigo de primera mano de todo lo que Dios era capaz de hacer para cumplir con lo que Dios les había prometido. No pasó mucho tiempo. En cuestión de poco tiempo, tal vez alrededor de un par de años, el pueblo, bajo el mandato de Moisés, llegó a la puerta misma de la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Solo tenían que cruzar el río Jordán para entrar a la tierra que Dios les había prometido. Ese lugar al cual llegaron se llamaba Cades Barnea. Fue en ese lugar, en Cades Barnea, donde Jehová ordenó a Moisés que envíe 12 espías a reconocer la tierra que estaban por poseer. Un espía por cada una de las 12 tribus de Israel. Los espías realizaron su trabajo en 40 días. Y una vez que terminaron de hacer ese trabajo, llevaron el informe a Moisés. 10 de esos 12 espías tuvieron un informe muy desalentador. El relato se encuentra en el libro de Números, allí en el capítulo 13, en los versículos 25 a 29. Note lo que dice, Números 13, 25 a 29. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Una vez que los 10 espías dieron este informe desesperanzador, intervino Caleb, uno de los 12 espías. Y noten lo que Caleb dice según el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Los 10, al escuchar lo que Caleb dijo, se encerraron en su desconfianza a Dios. Y note cómo lo relata el capítulo 13, los versículos 31 a 33. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Qué triste. Al escuchar este informe de estos 10 espías, el pueblo en general hizo lamento. Lloró y se quejó contra Moisés y contra Aarón.
Y en el fondo, la queja fue también contra la persona de Jehová. Note lo que dice ahí en el capítulo 14 de Números, versículos del 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Qué triste. Al escuchar todo esto, Moisés fue a la presencia de Jehová a interceder por el pueblo, porque Moisés sabía que todo esto iba a traer la ira de Dios. Moisés intercedió por el pueblo para que no los destruya. Eso vemos en los versículos del 5 al 20 del libro de Números. Sí, Dios realmente se ofende cuando personas que conocen de todo lo que Él es capaz de hacer, sin embargo, en algún momento muestran desconfianza a lo que Dios está dispuesto y listo para hacer. Cuando algo así sucede, no es extraño que Dios determine castigo. Y eso es lo que hizo con los apóstatas de Israel. Jehová determinó el castigo para estos apóstatas. El castigo fue vagar por el desierto por 40 años, hasta que mueran los que tenían más de 20 años, el momento que el pueblo llegó a Cades Barnea. Note lo que dice Números 14, a partir del versículo 21 hasta el versículo 35. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Qué tremendo. Fue el castigo para
todo ese pueblo apóstata. Un pueblo que conoció de primera mano el poder maravilloso de Dios, pero en un momento se entregaron a la incredulidad. Se entregaron realmente a esa actitud de que Dios no puede hacer nada en medio nuestro. Solamente Josué y Caleb fueron librados de esa condenación, porque ellos sí creyeron y confiaron en ese Dios de poder. ¿Qué es lo que sucedió con los otros 10 espías que llevaron ese informe negativo? Pues versículos 36 y 37 nos muestra lo que pasó con ellos. Dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Sí, esa fue la condenación para los israelitas, que habiendo visto de primera mano todo el poder de Dios, sin embargo, el momento preciso, desconfiaron de Él y se volvieron en contra de Él. Se rebelaron contra Él. Fueron apóstatas y Dios trajo un castigo tremendo sobre ellos. En segundo lugar, vamos a ver qué es lo que sucedió con otros personajes. Hemos visto ya el castigo de los israelitas apóstatas. Ahora nos toca ver en segundo lugar el castigo de ángeles apóstatas, la debacle de los ángeles apóstatas. Volvamos al libro de Judas y mire lo que dice allí en el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí encontramos entonces a otro grupo de apóstatas. En este caso se trata de apóstatas que eran seres angelicales, eran ángeles. El apóstol Pedro también nos habla de estos ángeles que apostataron. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Se habla entonces de ángeles que pecaron. En el Antiguo Testamento tenemos solamente 2 casos de ángeles que pecaron. El primer caso son los ángeles que se unieron a Satanás en la rebelión contra Dios. De este hecho nos hablan textos como en Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14. Fueron muchísimos ángeles quienes se unieron a Satanás en la rebelión contra Dios y prácticamente dejaron atrás la posición de dignidad con la cual fueron creados. En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, se ve que al menos la tercera parte de los ángeles estuvieron en esa condición de rebelión contra Dios. Ese es el primer grupo de ángeles que pecaron. Pero también en el Antiguo Testamento se ve un segundo grupo de ángeles que también pecaron. De ellos se nos habla en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículos del 1 al 4. Por lo que dice Judas, los ángeles que pecaron, además, están en prisión. Y los únicos ángeles que pecaron y que están en prisión, pues son los ángeles de Génesis capítulo 6, versículos 1 al versículo 4. Así que esto merece un análisis un poco más detenido. Por tanto, les invito a que vayamos al libro de Génesis, el capítulo 6, los versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios.
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí, en este pasaje bíblico, se habla de los hijos de Dios. ¿A qué se refiere esta expresión? Bueno, algunos, con muchas razones, piensan que muy probablemente se refiere a la descendencia piadosa de Set. Pero a mí me parece más bien que estos hijos de Dios se refiere a ángeles. ¿Por qué es que he llegado a esa conclusión? Pues porque esa expresión, hijos de Dios, aparece por 3 veces en el libro de Job. En el capítulo 1, versículo 6, en el capítulo 2, versículo 1, y en el capítulo 38, versículo 7. Estas son las únicas 3 veces que aparece la expresión hijos de Dios, aparte de Génesis 6 del 1 al 4. Y en estos 3 pasajes del libro de Job es obvio que se refiere a ángeles. No puede ser la descendencia de Set, porque en el Antiguo Testamento nunca se llama hijo de Dios a algún ser humano. El ser humano es un ser creado por Dios, no un hijo de Dios. El ser humano puede llegar a ser un hijo de Dios, pero para eso necesita haber nacido de nuevo, por haber recibido al Señor Jesucristo como su personal Salvador. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Inclusive, otra razón para apoyar que los hijos de Dios de Génesis 6 del 1 al 4 son ángeles, es el hecho de que en la versión griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, la expresión hijos de Dios en el libro de Job se traduce como ángeles. De modo que, para mi entender, cuando en Génesis 6 del 1 al 4 se habla de hijos de Dios, se está refiriendo a ángeles. No son los ángeles buenos, son ángeles caídos. Son ángeles que se rebelaron junto a Satanás cuando Satanás se rebeló contra Dios. Dice el texto que estos ángeles no guardaron su dignidad. Este hecho de no guardar su dignidad sucedió cuando estos ángeles se rebelaron contra Dios junto a Satanás y por ese motivo llegaron a ser lo que normalmente conocemos como demonios. Estos ángeles también abandonaron su propia morada. Acá ya estamos hablando de demonios que abandonan su propia morada. La propia morada de los ángeles es la esfera celestial. Pero este grupo de los ángeles que cayeron, de demonios que hicieron algo más, además de rebelarse contra Dios. Actuaron fuera de su ámbito natural. Actuaron fuera de la órbita en la cual ellos debían actuar. Ellos estaban para actuar en el mundo espiritual, pero decidieron actuar en el mundo material, en el mundo humano. Y ahí en Génesis vemos que en esas condiciones tomaron mujeres hermosas, hijas de los hombres, escogiendo entre todas ellas. La Biblia no provee más información en cuanto a cómo sucedió ese hecho de ángeles caídos o demonios tomando mujeres hermosas de la época. Pues no hay detalles,
Tal vez fueron demonios que tomaron forma humana para cumplir con ese deseo de cohabitar con mujeres de la época. O tal vez fueron seres humanos, varones, controlados por demonios, que también decidieron tomar mujeres de la época. En esas condiciones se dieron estas uniones antinaturales, ángeles con humanos. Y de esas uniones antinaturales nacieron hijos. Dice el texto que esos hijos fueron gigantes, aunque había también, antes de eso, gigantes en aquella época. Pues por cosas como esta, Jehová decidió exterminar a la humanidad de aquel entonces. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 a 7, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí encontramos entonces el castigo para esta humanidad en aquella época que cayó en esa condición tan terrible de haber sido parte de una sociedad en la cual ángeles estaban uniéndose antinaturalmente contra o con mujeres de la época. Por cosas como esta entonces, Jehová decide exterminar a la humanidad. Volviendo a Judas, vemos que el pecado de estos ángeles aparece en el versículo 7 del libro de Judas. Ahí dice: habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Ese fue el pecado de estos ángeles de Génesis capítulo 6 versículos 1 al 4. Habiendo fornicado, eso quiere decir impureza sexual de todo tipo, e ido en pos de vicios contra naturaleza, porque siendo ángeles que debían operar en la esfera celestial, operaron en la esfera terrenal, tomando mujeres. Vicios contra naturaleza. Interesante que la versión King James de este pasaje bíblico traduce esa parte de la siguiente manera: estos ángeles, dice, siguiendo tras carne extraña. Habla de la unión antinatural de ángel con humano. Por este motivo, estos ángeles que cometieron esto están guardados o presos bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, cuando serán arrojados al lago de fuego junto a Satanás. Este fue el castigo para estos ángeles apóstatas. Estuvieron en la gloria en algún momento, contemplaron la presencia misma de Dios, pero voluntariamente se rebelaron contra Dios. En otras palabras, llegaron a ser apóstatas, ángeles apóstatas, la apostasía angélica. Incidentalmente, en el Nuevo Testamento encontramos que el Señor Jesús, una vez que murió, fue a anunciar su victoria a estos ángeles que fueron arrojados en prisión, los ángeles que pecaron, tomando mujeres de la época antes de Noé. Ahí en Primera de Pedro capítulo 3, versículos 19 a 20 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hemos visto entonces el castigo por la desconfianza de los israelitas apóstatas y el castigo por la debacle
de los ángeles apóstatas. Ahora, en tercer lugar, vamos a considerar el castigo por el desenfreno de los gentiles de Sodoma y Gomorra. Volvamos entonces a Judas, allí en el versículo 7. Note lo que dice. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí encontramos entonces el castigo para los habitantes de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Interesante que Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas estaban asentadas en un territorio maravilloso. Génesis capítulo 13 versículos 10 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Aquí vemos que estas ciudades, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, estaban recibiendo de parte de Dios algo maravilloso. El territorio en el cual vivían era un territorio esplendoroso. Tenían todo lo que la gente de la época hubiera deseado tener. Esto era algo de lo cual ellos participaron, pero probablemente nunca reconocieron que todo eso venía de la poderosa mano de Dios. Los habitantes de Sodoma y Gomorra deben haber sabido lo suficiente sobre Jehová, porque estaban en contacto con Abraham, porque Lot vivía en esas partes del mundo y Lot fue el sobrino de Abraham. Pero en lugar de acercarse a Dios, no solo por lo que Dios les dio, sino por lo que ellos sabían acerca de Dios, dice el texto que Sodoma y Gomorra dieron la espalda a ese conocimiento. ¿De qué manera? Pues entregándose al desenfreno sexual. El texto ahí en Judas 7 dice que los habitantes de Sodoma y Gomorra, de la misma manera que los ángeles que pecaron, se entregaron al desenfreno en lo que tiene que ver con la sexualidad. Lo más notorio del desenfreno sexual en Sodoma y en Gomorra fue la homosexualidad. La gente de aquella época, en su mayoría seguramente, eran homosexuales. Inclusive, un nombre para la homosexualidad en la actualidad es la sodomía, que viene de Sodoma. La homosexualidad. La homosexualidad de Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas quedó en evidencia en el relato que aparece en el capítulo 19 del libro de Génesis. No tenemos todo el tiempo para analizar en detalle este capítulo, pero ahí vamos a encontrar que Dios envía a dos ángeles que tomaron forma humana para ir a la casa de Lot y advertir a Lot acerca del inminente juicio que Dios estaba por traer sobre Sodoma y sobre Gomorra. Los dos ángeles en forma humana llegan a la casa de Lot y luego de los saludos y todas las cosas de rigor, pasan allí la noche. Y antes de acostarse, todos los varones de Sodoma y de Gomorra, desde el más viejo hasta el más joven, rodearon la casa de Lot, diciendo a Lot: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. No es que esta gente perversa de Sodoma y Gomorra querían saludar y dar la bienvenida a estos varones que eran ángeles y que estaban en la casa de Lot. No, de ninguna manera. Estos pervertidos querían que Lot saque a estos dos varones para abusar sexualmente de ellos.
porque estaban desesperados por cometer actos de homosexualidad. Lot estaba tan asustado que hizo una propuesta que parece totalmente fuera de todo lo que uno esperaría de una persona cuerda. Lot les dice: miren, yo tengo 2 hijas que son vírgenes, nunca han estado con un varón. Yo estoy dispuesto a sacar a mis 2 hijas vírgenes para que ustedes hagan todo lo que quieran con ellas. ¿Qué le parece a un padre hablando así de sus 2 hijas jóvenes? Me imagino que fue el susto, el miedo que tenía Lot para llegar a ese punto. Pero así estaba la sociedad en aquella época de la cual nos habla Génesis 19. La gente perversa de Sodoma y Gomorra dijo: no, nosotros no queremos saber nada de tus hijas, aunque son vírgenes. Queremos que nos saques a esos 2 varones que están en tu casa, porque nosotros queremos abusar sexualmente de ellos. De esa manera actuaron esta gente perversa de Sodoma y Gomorra. Estaban tan dispuestos a llegar a hacer lo que querían que empezaron a romper la puerta para entrar a la casa. Fue allí cuando los ángeles actuaron y metieron a Lot y cerraron la puerta y castigaron con ceguera a los hombres perversos de Sodoma y de Gomorra. Pero note cómo es el pecado de pernicioso, especialmente el pecado de homosexualidad. Estos perversos de Sodoma y Gomorra, a pesar de que estaban ciegos, a tientas intentaban buscar la puerta para persistir en su desenfreno sexual de tomar a esos 2 varones. Qué triste. Esa fue la condición de esta gente de Sodoma y Gomorra. Gente que recibió la buena mano de Dios, habitando en un territorio excelente. Pero en lugar de volverse a Dios en gratitud y sumisión a Él, la gente de Sodoma y Gomorra se entregó a la perversión sexual. Dice el texto que, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Por qué? No solo por el hecho de desear sexualmente a otros hombres, la homosexualidad, sino el hecho de buscar ángeles en forma de varones para tener relaciones sexuales con ellos. Ese fue el punto al cual llegaron estos personajes de Sodoma y de Gomorra. No es extraño que el mismo día se abatió el juicio de Dios sobre estos perversos. El castigo por el desenfreno de la gente de Sodoma y Gomorra fue terrible, porque descendió fuego del cielo, un fuego que los quemó y terminaron incinerados, y sus almas y sus espíritus fueron castigados también en el fuego eterno. Así es, esa es la condición, esa es la consecuencia más bien del pecado de la apostasía. En este estudio bíblico hemos visto 3 eventos en los cuales se nos muestra con claridad la condenación por la apostasía. En el caso de los israelitas que manifestaron incredulidad en cuanto a lo que Dios podía hacer con ellos, ellos recibieron castigo de pasar 40 años vagando por el desierto hasta que mueran. En el caso de los ángeles que cohabitaron con mujeres de la época, fueron encerrados en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio del gran día. Y en el caso de los habitantes de Sodoma y de Gomorra, ellos recibieron una lluvia de fuego que los consumió. Fue el castigo a causa de la apostasía. Cuidado con la apostasía. El verdadero creyente siempre manifiesta una característica indispensable. Esa característica se llama la permanencia. El verdadero creyente permanece, se mantiene fiel
a las verdades que alguna vez llegó a conocer. No da la espalda a esa verdad y se convierte en un apóstata. El verdadero creyente permanece en la verdad. Si usted es un verdadero creyente, qué importante que no solamente conozca la verdad, sino que una vez conocida esa verdad, usted siempre permanezca en esa verdad, independientemente de las circunstancias que puede experimentar. Que nada ni nadie le haga cambiar su manera de pensar en cuanto a la verdad. A veces son las pruebas las que a muchos hacen volverse apóstatas. A veces es la riqueza lo que a muchos hace volverse apóstatas. A veces puede ser el no sentirse aceptados por otros lo que a muchos les hace volverse apóstatas. Pero tenga cuidado. La apostasía es algo terrible. La apostasía es algo serio. El castigo de Dios por la apostasía es terrible, como hemos visto en esta parte del libro de Judas. Tenga cuidado. Nunca dé la espalda a la verdad, no importa la circunstancia en la cual esté viviendo. Y si usted todavía no ha recibido al Señor Jesucristo, qué importante que usted reconozca que es un pecador. Que usted reconozca que hay castigo por el pecado. Que usted reconozca que Dios le ama. Que usted reconozca que por ese amor Dios envió a su Hijo para que su Hijo muera en lugar suyo. Y que usted, sabiendo eso, conociendo eso, porque eso es lo que dice la Biblia, que usted pueda decir: Señor, yo quiero que el Señor Jesucristo sea mi Salvador. Lo recibo como mi Salvador. Si usted toma esa decisión, usted llegará a ser eternamente salvo y podrá disfrutar de las bendiciones de Dios, llegando a ser un hijo de Dios. Mi deseo, mi oración es que usted, si todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, lo haga lo antes posible. Y los que ya tenemos a Cristo como nuestro Salvador, tengamos cuidado. No olvide, permanencia es la clave para no llegar a ser apóstatas. Usted tiene que permanecer en la verdad de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga a todos. Muchas gracias por su atención.